de la ruina a la victoria. Y no estoy hablando de la victoria como prisión, ¿verdad? Sino que cómo la pasividad nos puede llevar a todos nosotros a lo que es la ruina de nuestras vidas, la ruina de nuestras familias, la ruina de nuestra casa de fe. Pero hay una palabra, hay una esperanza para que tú y yo podamos salir de la pasividad y poder alcanzar la victoria en el Señor. Ahora, cuando yo estuve buscando la definición de pasividad, se tiende a confundir pasividad con pasivo, ¿verdad? Dice, no, es una persona pasiva, es un pacificador. Y podemos entender entonces que cuando el Señor habla en el Sermón del Monte de bienaventurados son los pacificadores, y yo soy una persona pasiva en cuanto a mi manera de conducirme o relacionarme con otros, es lo mismo que pasividad. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Un tema es que tú tengas una actitud no confrontativa, una actitud conciliadora, una actitud pacificadora. Y otra cosa es que tú y yo vivamos en un estado de pasividad. Ahora, ¿qué es la pasividad? La definición de la palabra pasividad es que deja obrar a los demás o permanece al margen de una acción. Voy a repetir esto. La definición de pasividad es que deja obrar a los demás o permanece al margen de una acción. En pocas palabras, la actitud de pasividad es aquella en la cual tú puedes ver el mundo caerse y tú estás con los brazos cruzados porque alguien más lo hará. Alguien más lo hará. Esa actitud de pasividad es aquella en la cual tú y yo como padre o tú como madre, tú puedes ver lo que está sucediendo en la vida de tus hijos, tú puedes ver lo que está sucediendo en el sistema, cómo hay toda una conspiración, toda una estrategia para destruir las familias, y tú con los brazos cruzados simplemente dices, bueno, la voluntad de Dios va a prevalecer. Y en otros tiempos se han levantado otras cosas y Dios siempre prevalece. Y te queda pasivo sin hacer nada. Una supuesta fe extrema en Dios que no es más que una pasividad. Son como esos tipos de personas que dicen yo creo que Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir y yo no tengo que estar tocando puertas, yo no tengo que hacer nada porque cuando Dios lo hace, Dios lo hace. Y eso va a venir a mí porque la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios me van a alcanzar. Así que yo no tengo que hacer ningún tipo de movimiento. Eso es pasividad. Eso es permanecer al margen de una acción a la cual todos tenemos que hacer. Y sabes que la pasividad es un instrumento. Es un instrumento que el enemigo de nuestras almas usa para evitar que tú y yo podamos triunfar, para evitar que tú y yo podamos alcanzar aquello por lo cual fuimos llamados, fuimos escogidos, hemos sido amados por Dios. Es la pasividad, esa zona de confort, esa zona de que lo que está bien no hay que tocarlo, pero si no es conmigo, ¿para qué yo hacerlo? Todo eso son instrumentos para que poco a poco tú y yo comencemos a ceder terreno, hasta el punto que cuando despertemos lo hemos perdido todo. Eso es pasividad. Y no es lo que Dios ha pensado, lo que Dios ha diseñado para ti y para mí. Uno, como siempre yo menciono, esta persona y yo siempre, olvídense, ustedes se van a cansar de mí. Pero por lo menos una vez cada 2 meses yo siempre traigo algo de este hombre, porque como digo, yo me he estudiado su vida y es tantas riquezas que yo encuentro en él. Y hay una frase de este hombre, de Martin Luther King, respecto a la pasividad, respecto a la indiferencia. Una frase muy conocida, tan conocida como la del sueño, de la que él dijo que él tenía un sueño, ¿verdad? Es esta, dice, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Voy a repetir esto.
Este hombre que revolucionó lo que es los derechos civiles, no solamente en los Estados Unidos con respecto a las personas de color, a los negros en Estados Unidos, sino que fue de influencia en todo el mundo en cuanto a lo que es derecho civil. Él decía, una de las cosas que él decía era esto: a mí realmente no me duele la acción de los malos, porque los malos siempre van a actuar conforme a sus intereses. La maldad siempre va a ser una manifestación de un corazón depravado, de un corazón dañado, de un corazón que tiene la intención de destruir. Y a mí no me sorprende eso. Ahora, lo que me sorprende a mí, lo que me duele a mí es cuando hay personas que conocen la verdad, cuando hay personas que son buenas, cuando hay personas que tienen el potencial de hacer algo, de transformar algo, y no hacen nada. Eso es pasividad. No es lo mismo tú escuchar a los vecinos matarse en el apartamento de abajo, en el apartamento de arriba o en la casa de al lado, discutiendo continuamente, y tú no hacer nada, solamente criticar, solamente decir, oye, esa gente no se van a callar, esta gente aquello, o tú de manera intencional comenzar a orar por ellos y buscar la manera de hacer, ya sea de hablar con el hombre, o ya sea de hablar con la mujer, o ya sea de hablar con los hijos, y ser un elemento de transformación. Si tú no lo estás haciendo, tú eres una persona que está en una zona de pasividad. Eres un indiferente ante lo malo que está sucediendo ante tus narices. Pasividad. Ahora bien, te dirán, pero pastor, esto es una conferencia, esto es que no veo la palabra de Dios en todo esto. Sí, mira, en la Escritura nos habla de muchos hombres, no muchos, varios hombres. Y lo estaremos viendo durante todos estos días, ¿verdad? Durante las próximas 2 semanas también. Hombres y mujeres que entraron en este juego de la pasividad. Personas que venían con un destino, venían con un propósito, aún desde antes de haber nacido. Sin embargo, cayeron en esto de la pasividad. Yo quiero que me acompañes. Voy a leer primeramente el libro de Jueces capítulo 16 y lo voy a leer desde el verso 15 hasta el verso 22. Jueces capítulo 16, verso 15 hasta el verso 22. Y vamos a ver la historia de un hombre que entró en la pasividad y cómo esta pasividad no solamente saboteó su vida, sino que afectó el propósito de Dios en un momento determinado. Y vamos hoy, en los próximos minutos, vamos a estar viendo la vida de este hombre, pero vamos a resaltar algunas cosas de lo que lo llevó ahí, pero también de cómo salir de ese lugar. El verso 15 de Jueces 16 dice: y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Cuando vemos
vemos esa historia, esa parte de la historia de la vida de este hombre llamado Sansón, que a los niños, ¿verdad?, le hablan de Sansón, del fuerte, y ya nosotros los no tan niños, cuando leemos esta historia, a veces podemos pensar, si no somos personas muy de fe, podemos pensar que eran fábulas, que eran, son historias como para hacer un símil de la verdad y que no sucedió en la realidad. Sin embargo, cuando nos vamos a las crónicas, cuando nos vamos a la historia del pueblo de Israel, a la nación de Israel, encontramos uno de sus gobernantes, una persona que gobernó Israel alrededor de 20 años, llamado Sansón. Y vemos las historias, no solamente escrita o transmitida de generación en generación por el pueblo de Israel, sino también por los pueblos alrededor de ellos. Sansón fue un hombre real. Sansón existió. Y esta historia, triste pero real, fue en la vida de Sansón. Pero quiero decirte que de alguna manera se está repitiendo una y otra vez en el día de hoy. Quizás no estamos hablando de la cabeza rapada, quizás no estamos hablando de una Dalila, una mujer que que tú vas a entrar, a los hombres estoy hablando, tú vas a entrar a su recámara y esta mujer te va a convencer para que tú cedas y al final tus fuerzas se van a ir, y quizás no de una forma literal, pero hoy se está repitiendo constantemente, hombres y mujeres, familias, iglesias que tienen un propósito, pero han entrado en un juego y ese juego lo ha llevado a una pasividad. Por eso lo hemos titulado el mensaje de hoy, no más juego. No más juego. Vamos a ver cómo la vida de Sansón se caracterizó por eso. La vida de Sansón era un juego, el tipo era un aventurero, el tipo se la pasaba constantemente haciendo juego, era el chico divertido, ¿verdad? Hasta un día, no más juego. Y lo primero que vemos aquí, que Sansón no era intencional. Y una de las causas de la pasividad de las personas es que no son intencionales con lo que cargan. Cuando tú y yo no somos intencionales con lo que cargamos, cuando tú y yo no somos intencionales con el propósito que tenemos en Dios, caemos entonces en un estado de pasividad. Y volviendo un poco atrás y vemos el momento del nacimiento de Sansón o de la concepción de Sansón, nos damos cuenta de algo. Era una persona con propósito. En Jueces capítulo 13, verso 5, mira lo que dice. Pues he aquí que concebirás, esto es Dios hablándole a los padres de Sansón, pues a la madre, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para que podamos entender algo y contextualizar, y algo rapidito, porque esto no es una clase de historia, los nazareos era un tipo de voto o de consagración que en la antigüedad se hacía para con Dios. En Números capítulo 6, en los primeros capítulos, ¿verdad? Habla de esto, cuando un niño nacía, o una persona adulta podía hacer y decía, bueno, yo voy a hacer un voto de nazareo con Dios. Y era que por un espacio de tiempo, 15 días, un mes, 3 meses, un año, el voto de nazareo implicaba no pasar navaja, sin no recortarse, no afeitarse, no tomar nada, ni comer nada que tuviera que ver con uvas. La gente piensa, no, porque el nazareo no solamente no podía tomar vino o sidra, no. Óigame bien, ni siquiera la uva podía comerla. Y había una serie de cosas que implicaba ser nazareo, pero el punto principal era que era una persona que durante ese periodo de tiempo, el centro de su vida, todo iba a girar en relación a Dios. ¿Saben qué? Este muchacho, este hombre llamado Sansón, antes de ser concebido, antes de que fue concebido, vino con un propósito. Tu vida va a ser consagrada a Dios. Tú vas a servir a Dios. Hoy no tenemos voto de nazareo, ¿verdad? Eso es en la antigüedad. Sin embargo, hoy en día
tú y yo, cuando venimos al Señor, cuando conocemos a Dios, venimos destinados a ser consagrados a Él. Esto no tiene que ver con religiosidad. Óigame bien, esto no tiene que ver con religiosidad. La religión, la tradición es la que nos enseña, ¿verdad? No, que yo recuerdo, había una expresión que se utilizaba mucho antes. No, que el niño hay que bautizarlo pequeñito para que no se quede moro, ¿es que decían? Para que no se quede moro. No tiene que ver con arroz eso. Pero eso era la tradición, ¿verdad? Porque como que ve que, hay que hacerlo para que... Y veíamos como la iglesia tradicional e incluso nosotros hoy día como creyentes venimos y queremos presentar al niño y queremos y a veces todas esas cosas son simplemente rituales religiosos. Porque lo más lejos que hay en nuestro corazón es realmente que ese niño, esa niña sea apartado para Dios, porque ni siquiera intencionalmente nosotros como padres sembramos semillas en el corazón de ellos para que cuando estos niños vayan creciendo, puedan crecer en gracia y sabiduría, no solo delante de Dios, sino delante de la sociedad. Entonces, el tema aquí es que cuando tú y yo nacimos en el Señor, tú y yo fuimos llamados a ser consagrados para Él. No es que tú ahora vas a respirar iglesia, no vas a querer respirar, no. Lo que estamos hablando es que todas tus decisiones y mis decisiones deben de girar en torno a Dios. Deben de girar en torno a Dios. Estoy hablando de que aun cuando tú vayas a hacer una inversión, tú debes de pensar qué es lo que te motiva. ¿Es el afán de enriquecerte o es porque Dios te ha dado, como ciertamente lo dice la palabra, dice que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas? Pero tú lo estás haciendo porque estás caminando dentro del fluir de Dios en tu vida o porque tú estás movido por la avaricia. Porque recuerda que si tú naciste de nuevo en Él, tú eres consagrado a Él. Eso tiene que ver con tantas cosas, externas e internas. Pues este muchacho, cuando leemos la historia de él, dice acá que cuando él nació, vino con esa consagración y el tipo comenzó a crecer. Y el mismo capítulo 13 al final dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En la medida que el muchacho comenzó a crecer, Dios comenzó a manifestarse a través de su vida. Las personas lo veían y sabían que había algo diferente en él. Este muchacho tenía una fuerza sobrenatural por cuanto era el Espíritu de Dios que venía sobre él. Cuando tú y yo estamos en medio de la pasividad, se nos olvida por un momento de que tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Recuerda eso, esto no es algo místico, no es que tú y yo vamos a estar parados y entonces va a venir un viento, va a soplar. No. Tenemos que sacar un poco Hollywood de la ecuación de nuestras vidas y entender que en el momento que tú creíste a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu de Dios vino a morar a tu corazón. En ese momento tú eres consagrado, eres consagrada, has sido apartada para Él. Y en ese momento tú te conviertes en una persona ordinaria, pero que puede operar en lo extraordinario, por cuanto Dios habita en ti. Dios habita a través de ti. Esto es un misterio, ¿verdad? Y suena como un poco raro para los que no están muy familiarizados con Dios o con la palabra. Es como que hay que vivirlo para entenderlo. Sansón comenzó a crecer y comenzó a manifestar la presencia de Dios sobre su vida. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Que Sansón no era intencional. No era intencional. El llamado de Sansón era traer victoria sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué hacía Sansón? Ciertamente, él derrotaba a muchos enemigos, pero no lo hacía de una forma intencional. Él no tenía una agenda. Sansón no tenía una agenda
de que de aquí a un año yo voy a conquistar tal territorio para el pueblo de Dios. De aquí a 5 años yo habré derrotado tantos miles de personas. No. Él no tenía una agenda, él no era intencional. Él simplemente vivía la vida cada día y lo que se presentaba, entonces el tipo resolvía, como decían por ahí, él metía mano y la victoria se manifestaba por lo que él cargaba, pero no era intencional. Y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, muchas veces vivimos de esa manera, no somos intencionales. Ayer mientras estaba yo chequeando en Twitter algunas cosas, ¿verdad? Yo cayéndole atrás a este tema de Rusia, de la rebelión que hubo días pasados, dentro de lo que yo estaba buscando, me salió una marcha que hubo ahora en estos días en Nueva York, en esta misma semana, que están celebrando el mes, ¿verdad?, de la comunidad LGTBQ+. Y en medio de esa marcha, lo que ellos estaban declarando era, ¿alguien vio ese Twitter? ¿Alguien vio esa imagen? Lo que ellos estaban declarando era, ahora vamos por sus hijos. Ahora vamos por sus hijos. Ahora vamos por sus hijos. Eso es lo que en la marcha de la comunidad LGTBQ+, ellos estaban declarando. Es una agenda. Es real. Ojo, yo no tengo absolutamente nada en contra de las personas homosexuales, de las personas que son lesbianas, no binarias y otras cosas más. No tengo nada, absolutamente todo por el contrario. Yo les amo, yo oro por ellos y yo oro para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Pero lo que no estoy de acuerdo es con la práctica de sus vidas y con la agenda que tienen para destruir el diseño de Dios. Ellos son intencionales. Los gobiernos son intencionales. ¿Ustedes creen que el tema político o sociopolítico que estamos viviendo en los últimos días acá, de que, y yo sé que quizás estas cosas no debo predicarla acá, pero sí lo voy a hacer? No, que vamos a hacer un asunto aquí en el país de Canadá, la intención de Canadá para establecer una base, para ayudar a la nación hermana, al lado nuestra, vecina, para que desde aquí, señores, eso es parte de una agenda. Si permitimos que se instale eso es parte de una agenda, porque hay un tiempo señalado en el cual ellos quieren ya comenzar a fusionar. Y van a querer fusionarlo a nivel de comercio primero, luego van a querer fusionarlo a nivel cultural, para finalmente fusionar a nivel geopolítico. Hay una agenda para todo. Mi pregunta es, ¿cuál es la agenda que tú tienes en tu vida? Con el propósito que tú cargas. ¿Cuál es la agenda que tú tienes para tu familia? ¿Dónde tú visualizas tu familia de aquí a 5 años? ¿Te has sentado a proyectar tu familia? ¿Te has sentado a proyectar tu vida? Ok, tú eres un hombre, una mujer bendecida por Dios. Todo eso lo sabemos. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con lo que tú cargas? ¿Qué vas a hacer con el talento, con el don que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer? Y es por eso que cuando leemos los próximos capítulos, capítulo 14, capítulo 15, vemos a un Sansón inmaduro, que lo primero que Dios no quería que ellos se asociaran con filisteas. Y lo primero es que ve una mujer y le dice al papá, mira, me gustó, dámela. Yo quiero que tú me ayudes para que ella sea mi esposa. Y los padres de Sansón le dicen, pero mi hijo, pero aquí en el pueblo hay mujeres. No, porque esa es la que yo quiero, esa es la que me gusta, esa es la que desea mi alma. Nos estamos dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Más adelante vemos que en medio de la boda, en medio de la celebración, estoy resumiéndole 4 capítulos ahora, ¿verdad? En 30 minutos. En medio de la celebración de la boda, porque finalmente se casa con la muchacha que a él le gustaba, en medio de la celebración comenzó a hacer jueguitos con ellos, con los filisteos que estaban ahí, todo esto. Jugando con verdad, jugando con... Pero antes de eso, registra la historia que él mata a un animal, un león, y cuando él regresa había un enjambre de abeja y había miel, y está prohibido comer cosas de animales, de cosas muertas. Y más él que tiene un pacto de consagración. El tipo coge de la miel que había en el animal
come, le da a los padres, se lo oculta a los padres y lo hace como un juego. ¿Y tú sabes lo que me está mostrando aquí? Me está mostrando aquí que aquí había una persona que estaba actuando contrario a la dirección a la cual estaba llamado. Un hombre que está actuando contrario a la dirección a la que está llamado. Se arma un lío, mata a todas las personas que estaban ahí, o una parte de ellos. El padre de la muchacha al final no se la da a él como esposa, sino al compañero de él. Se armó una revuelta, el tipo sale para otro lado, llega a otra ciudad, ve una prostituta, dice, esa es la que yo quiero ahora. Esa es la que, porque era una persona emocional. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con pasividad? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Sí, porque en la medida que tú y yo seamos emocionales, estamos revelando que hay grietas en nuestro carácter. Voy a repetir esto. Una cosa que tú tengas emociones y otra cosa que tus decisiones sean emocionales. El hombre y la mujer, el joven que carga un propósito de Dios no puede ser emocional. Tú no te levantas a trabajar porque sientes deseo de ir a trabajar. Te levantas a trabajar, te levantas a ir a la empresa o al empleo porque es tu deber, es tu compromiso, es tu responsabilidad, porque sabes que si no factura no va a poder vivir. No porque tú quisieras estar en una playa, tú quisieras estar, ¿verdad?, en un resort y comiendo y haciendo esto, viajando por otros países, pero no, te toca trabajar y tienes que hacerlo. No porque lo desees, sino porque tienes que hacerlo. Sin embargo, queremos vivir nuestra vida espiritual diferente. Hacemos las cosas porque queremos, porque deseamos, y cuando no tengo deseo no lo hago. No lo hago porque no tengo deseo. Y vemos que ese hombre constantemente hacía esto. Una y otra vez. Una y otra vez. Capítulo 15 habla también de otro episodio en la vida de él. Capítulo 16 al principio habla de otro episodio. Y es interesante porque cuando a Sansón se le insistía sobre algo, aunque él dijera que no al principio, al final las mujeres terminaban inclinando el corazón de él a los deseos de ella. ¿Y saben lo que hace la pasividad? La pasividad no solamente es no accionar. La pasividad es también ceder. Y eso es falta de carácter. Él no era firme en sus convicciones. Él no era firme en sus decisiones. ¿Para qué ir en contra de? Porque su vida él la veía como un juego. Él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios lo respaldaba constantemente. Al final siempre lo hacía. Si ustedes se dan cuenta, y lo que leímos en el capítulo 16, cuando sucedió que ya él estaba con la cabeza rapada, pero que él no lo sabía, él llega a decir, mira lo que él dice. Dice, y él dijo, y luego que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Señores, no confundamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, los chanceos que Dios te da en tu vida con una validación de Dios a lo que tú haces. Voy a repetir esto. No confundamos tú y yo las veces en que tú y yo hacemos lo incorrecto y nadie se da cuenta. Que hacemos lo incorrecto y no hay consecuencias aparentes. Que no hacemos lo que tenemos que hacer y como quiera celebramos la victoria. No confundas eso creyendo que eso que Dios hace por su misericordia o por su propósito, como que Dios está aprobando
lo que estás haciendo o lo que estás dejando de hacer. Y esto nos lleva a nosotros entonces a ver en la vida de este hombre que tuvo que experimentar consecuencias. Porque la pasividad siempre va a tener consecuencias. Óyeme bien, si tú eres pasivo en tu matrimonio, es como, no recuerdo exactamente con quién yo hablaba, y hablábamos de estadísticas y hablábamos del porcentaje de los matrimonios, donde muchas veces dentro de los matrimonios hay un porcentaje alto de que hay crisis por la pasividad de los hombres. Y quiero decirle esto, y de aquí, desde ahora voy a hacer este anuncio. Estamos preparando para el viernes 21, yo sé que estoy adelantándome mucho, pero lo estoy haciendo con tiempo, porque estoy preparando para el viernes 21 de julio, algo que para los hombres de esa casa, para inmediatamente después iniciar un discipulado virtual. Porque una de las cosas que yo he visto con los hombres hoy día, todos nosotros, los hombres que estamos acá, desde 18 años arriba, ¿sabes qué? Que hay una generación que estamos caracterizados por la pasividad. Hombres que no están asumiendo su rol como hombres, ni como esposo, ni como padre, ni como hijo, ni como amigo, ni como hermano, ni como nada. Hombres poquitos. Pero yo hablaba con esto no iba en el mensaje. Pero yo hablaba con esta persona de cómo en la crisis matrimonial vemos que un elevado porcentaje, más de un 80%, tiene que ver con pasividad. Pasividad, cuando tú no haces lo que tienes que hacer, o cuando dejas de hacer, o cuando haces lo que es incorrecto. Y esta pasividad es lo que provoca, y lo vimos con lo que sucedió la semana pasada con el Titán, el explorador este que iba a ver Titanic, que hubo una implosión de adentro hacia afuera. Y es lo que estamos viendo en muchas familias, en muchos matrimonios. Hay una implosión. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a construir desde adentro ese hombre, esa mujer intencional y que no viva dentro de una pasividad. Porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Y vamos a ver las consecuencias que hubo. Dice aquí, verso 21 de Jueces 16. Mas los filisteos le echaron mano. ¿A quién? A Sansón. Cuando Dalila dice primero, y me gusta la parte anterior, dice que ella comenzó a afligirlo. Ella sabía que el tipo no tenía cómo responderle y comenzó a sofocarlo ahí, a importunarlo. Y luego dijo, Sansón, por ahí vienen. Cuando el tipo se levanta, no tiene fuerza alguna y lo toman prisionero. ¿Y qué hicieron ellos? Vemos dos cosas que hicieron ellos en particular. Dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Los versículos siguientes dice que los filisteos hacían escarnio, burla de este Sansón que le dio mucho dolor de cabeza. Ahora estaba ciego, atado, moliendo dentro de la cárcel. ¿Cuáles son las consecuencias cuando tú y yo permitimos que la pasividad se convierta en nuestra vida, se convierta en nuestro hogar, en nuestra zona de confort? Tres cosas, rapidita: pérdida de visión, vuelta en círculo y vergüenza. Lo primero que hicieron ellos fue sacarle los ojos. Le sacaron los ojos porque ellos entendían que si Sansón veía claro el objetivo, luego podía atacarle. Pero Sansón, sin la visión, no era una amenaza. Por eso es que cuando vemos hombres y mujeres jóvenes que no tienen una visión clara de la vida, no tienen una visión clara de quién son en Dios, no tienen una visión clara de lo que Dios ha puesto en sus manos, van a estar dando que golpes, como dicen, golpes a ciegas, no van a avanzar.
Dios lo dice de otra manera. Dios dice que el pueblo que no tiene visión se desenfrena. Hay otras versiones que dicen que el pueblo sin visión perece. ¿Cuál es la visión que tú tienes para tu vida? ¿Cuál es la visión que tú tienes para tu matrimonio? Tú has escrito la visión. Tú sabes lo que tú quieres de matrimonio. Tú sabes en el hombre que tú te quieres convertir. ¿Sabes la mujer que tú quieres ser mañana? Si yo le pregunto a una mujer acá y le digo, dime, ¿cuál es la visión que tú tienes de tu vida? Como mujer, no como esposa, no como madre, no como hija, como mujer, como ser integral. ¿Cuál es la visión? Bueno, yo quiero que... no tenemos visión clara. Y esa es la razón por la cual muchas veces no avanzamos como queremos avanzar. No tenemos visión. Y una de las consecuencias de la pasividad es la falta de visión. Ellos le quitaron los ojos. Dicen, si este hombre pierde la visión, este hombre no va a poder avanzar, este hombre no va a poder atacarnos y este hombre ya no va a poder hacernos daño. La razón por la cual la iglesia hoy día está entretenida en canciones, en luces y entretenimiento, ¿verdad? Para tener un show para las personas, es porque la iglesia de alguna manera ha perdido la visión. La visión no es entretener a las personas, la visión no es tener un grupo de personas sentados, cómodos. Y no estoy criticándolo a ustedes, ni me estoy criticando yo, simplemente estoy diciendo lo que está sucediendo hoy día. Y vemos una iglesia que ha perdido la visión de alcanzar, de transformar, de discipular, de cada día reproducirse en otras personas para que esas personas sean una expresión de Dios aquí en la tierra. La iglesia de alguna manera ha perdido la visión y por eso vemos una iglesia entretenida en tantas cosas, menos lo que tiene que hacer. Vemos matrimonio entretenido en tantas cosas y no lo que tienen que hacer. Vemos padre entretenido en cosas, madre entretenida en cosas y vemos los hijos haciendo y deshaciendo porque son hombres y mujeres que no tienen una visión. De alguna manera la pasividad le ha quitado la visión. Pasó eso en la vida de Sansón. Pero lo segundo que ellos hicieron con Sansón es que lo llevan a la cárcel, lo atan, dice con cadera, y lo ponen a moler. ¿Sabe lo que estaba haciendo Sansón? No sé quiénes han visto películas de aquella época, ¿verdad? De la época de los 1400, 1500, 1600, esos tipos de películas ¿qué hacían con los esclavos? Lo amarraban y lo ponían ¿qué? A dar vueltas en círculo. Y eso es lo que estaba haciendo Sansón. Sansón estaba, imagínense que este era el lugar, y Sansón estaba así. Sansón estaba moliendo, pero él no estaba viendo. Pero la cadena le daban dirección. Sí, la dirección que él tenía era producto de su esclavitud. Y estaba dando vueltas y estaba supuestamente muriendo. Él estaba haciendo el trabajo que hacen los animales, lo estaba haciendo el hombre que carga un propósito de Dios. Esa es la razón por la cual hay muchos hombres, mujeres y jóvenes que estamos haciendo el trabajo que le toca a los animales en lugar del propósito que tenemos en Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo Sansón? Sansón estaba dando muchos pasos, muchos pasos. Yo me imagino que el día de Sansón amanecía dando pasos, la tarde dando pasos y la noche dando pasos. Y por más pasos que daba Sansón, no avanzaba del lugar que estaba. Porque eso es lo que se llama dar vueltas en círculos. Por más que te esfuerces, no vas a avanzar. Y vemos hombres, mujeres y la iglesia dando vueltas en círculos. Y por más que nos esforzamos, por más que trabajamos y hacemos esto y estrategia aquí y estrategia allá, no avanzamos porque estamos dando vueltas en círculos. ¿Por qué? Porque no acabamos de salir de la pasividad. Y dar vuelta en círculo es resultado, consecuencia de la pasividad. Dar vuelta en círculos. Dar vuelta en círculos. Una y otra vez. Y aquí vemos a Sansón, quien era el orgullo de Israel y el temor de sus enemigos, siendo ahora la burla de todos. Ahora Sansón tenía que lidiar con la vergüenza. No hice lo que tenía que hacer. Si tuviera una segunda oportunidad, no haría las cosas igual. La peor vergüenza no es la que tú sufres a causa de la burla de las personas.
La peor vergüenza es cuando te miras en el espejo y te das cuenta que no eres sombra de lo que tú estabas llamado a ser. Todo porque fuiste una persona que no salía de la pasividad. Una persona que era indiferente a lo que Dios estaba hablando a tu vida, a lo que Dios había depositado en ti. Pasividad. Y todo esto porque Sansón entendió hasta ese momento que la vida era un juego. Sansón se la pasaba jugando con las mujeres, jugando con los enemigos, jugando. Ciertamente hubo muchas victorias, pero aún así las victorias fueron más, he recordado más por todo esto, porque él veía la vida como un juego. Y hay una invitación de parte del Señor: no más juego, no más juego. Dios nos invita a nosotros a que no juguemos más. Y vuelvo y reitero, esto no tiene que ver nada con religiosidad. Esto no tiene que ver con que tú ahora me voy a comprometer y voy a ir a la iglesia en los viernes, los sábados, los martes. No, óyeme, eso no tiene que ver con esto. Lo más lejos que tiene que ver Dios es con la religiosidad. Dios no es religioso. Dios tiene que ver con una relación con Él. Tiene que ver con avivar ese fuego que hay en ti, con ese propósito que Él ha depositado en ti y que fue activado en el momento que le conociste a través de su Hijo Jesucristo. No más juego, no perdamos más el tiempo. No estoy hablando de que tú no te entretengas, que no te diviertas. No estoy hablando de eso. Yo soy intencional. Hubo una persona que me dijo, sí, vamos a reunirnos tal día, a tal hora. Y yo, no, espérate, a tal hora. Porque tiene una cita. Y yo, no, a esa hora yo voy al gimnasio. O no, yo hago tal cosa. O yo tengo ese espacio para divertirme en esto, que estoy haciendo esto ahora. No, yo no estoy hablando de que no te diviertas. Yo no estoy hablando de que no te vayas para tu playa. No estoy hablando de que no te vayas de fin de semana. Estoy hablando de que tu vida sea intencional. Estoy hablando de que tu vida sea intencional. Ahora, la bendición en todo esto es que siempre habrá un camino para la restauración. Siempre habrá un camino para la restauración. Y quiero terminar leyendo esta parte aquí. Verso 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. ¿Se están dando cuenta? Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Qué triste, ¿verdad? Y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Hoy subrayen esta parte. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Verso 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y lo que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante su vida. Ahora, es interesante, y digo esto para reflexión, es interesante que Sansón, ciego
y dando vueltas en círculo. En medio de la consecuencia de su falta, en medio de la consecuencia de su pasividad, dice acá, verso 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Quiero resaltar algo acá. La fuerza no estaba en el cabello. El cabello lo que representaba era el pacto de Dios con él. Era la cobertura de Dios. Es decir, cuando él va a nacer, la señal de que él era un consagrado a Dios era que su pelo no iba a ser cortado. No era que el pelo tenía fuerza. El pelo representaba su compromiso, su pacto con Dios, la cobertura de Dios. Cuando el pelo es removido, cuando es cortado, en ese momento se rompió ese compromiso. Dios no se retiró de la vida de Sansón, simplemente Sansón se movió. Dios nunca se va a retirar de tu vida. Nosotros nos movemos de Él. Y quiero que esto quede bien claro. Dios no se va a retirar de tu vida. Dios no se va a olvidar de tu familia. Dios no se va a olvidar del propósito que Él puso en ti. Pero si no somos intencionales, nosotros nos movemos de esa cobertura. Pero es interesante que en medio de la consecuencia de sus acciones, en medio de la falta de visión y en medio de dar vueltas en círculo, el pelo comenzó a crecer. Y esto nos habla a nosotros hoy, que en medio del caos que tú y yo podamos tener en nuestras vidas, en medio de lo que tú y yo quizás estamos lidiando hoy, de alguna manera la presencia de Dios sobre nosotros y en nosotros comenzará a sanar, comenzará a cicatrizar las heridas y comenzará a restaurar nuestra posición en Él. Sansón desconocía que en medio de su proceso, de alguna manera, estaba siendo reposicionado en Dios. Siempre hay un camino para restauración. Y no importa cuán lejos hemos estado, no importa cuán lejos hemos caminado de Dios o cuán profundo hemos caído en cuanto a lo que es nuestra comunión, relación con Él, en nuestra familia. No importa cuántos años tenemos de pasividad, siempre hay un camino para la restauración. Lamentablemente, cuando vemos cómo termina la historia, ciertamente dice que Sansón oró al Señor. Cuando lo colocaron a él en medio de la columna, él oró al Señor. Y algunos dirán, pero si ya Dios había restaurado, ¿por qué Dios lo mata? No, Dios no lo mata. La misma palabra dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Él mismo le pidió al Señor, yo quiero morir ahora. Él fue que le dijo al Señor, solamente quiero que tú me uses una vez más y quiero morir con los filisteos. Él se ató con los dichos de su lengua. No sabemos cómo hubiese terminado la historia si su oración hubiese sido simplemente un perdón, una restauración, una victoria, y quizás él hubiese continuado hasta que llegara el cumplimiento de sus días. Y digo eso para que en medio de pidámosle sabiduría al Señor, aún con nuestras oraciones. Porque en medio de la desesperación podemos decir, Señor, mira, lo hice mal, me metí mal, pero mira, por lo menos, mira, aunque sea esta vez, resuélveme esto, mira, sálvame, ayúdame. Y yo te prometo, o yo, mira, yo prefiero perder todo esto, pero con tal de que tú restaures esto. No es necesario. Seamos sabios, seamos intencionales, porque siempre hay un camino de la restauración de parte de Dios. Quiero orar en este momento. Pero si tomamos algunas lecciones de vida, de la vida de Sansón, una de ellas es que la pasividad es una amenaza para todos. La pasividad es una amenaza para todos. Todos estamos sujetos
a caer en un momento determinado en la pasividad. Todos. Creo que el pasado domingo, o no recuerdo dónde fue, que le hablé a ustedes del equipo Redentor. Creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? No recuerdo. Cuando yo le hablaba del equipo Redentor, haciendo memoria de ese equipo de la NBA que fue a los Juegos Olímpicos en el 2008. Que lo que provocó que el equipo, la selección de los Estados Unidos, que había pasado vergüenza en las últimas participaciones de ellos, no eran sombra del equipo de ese Dream Team del 1992 que ganó en Barcelona, España. Lo que provocó que ellos cayeran en todo eso fue que ellos se apoyaron en su nombre, en lo famosos que eran, y entraron en una pasividad. Hasta que vino un coach de la secundaria y los ayudó a ellos a salir de la pasividad. Porque la pasividad es una amenaza. Puede atacar tu familia, puede atacar tu matrimonio, puede atacar tu vida de fe. Lo segundo que podemos ver en la vida de Sansón, y que se aplica a tu vida y a mi vida, es que el don y el talento no son suficientes. Necesitamos fortalecer el carácter. Tenía un don. Tenía talento. Tenía llamado, propósito. Todo esto Sansón lo tenía. Pero había grietas en su carácter. Yo miro ahora alrededor. Y si hubiera un espejo, me mirara a mí mismo e hiciera esta pregunta. Mi liderazgo, ¿en qué está basado? ¿En un título? ¿En un nombre? ¿En carisma? ¿O está basado en un carácter? En un carácter firme, un carácter intencional. Talento y dones no son suficientes. ¿Cuántos hombres y mujeres que hemos admirado hoy día están en el fondo? Están en la miseria espiritual, están en la miseria emocional. Porque el talento y el don no son suficientes. Iglesia, tenemos que despertar. Mis amados amigos, tenemos que despertar. Talento y don no es suficiente. Y finalmente, Sansón comprendió una gran lección y está vinculado con su última oración. Y la lección que le entendió fue que sin Dios es imposible que el propósito de nuestras vidas se cumpla. Sin Dios es imposible que el propósito de nuestras vidas se cumpla. Conocemos personas exitosas que ni siquiera son de fe y tienen un carácter, son personas íntegras, comprometidas, activas. Todo esto lo tienen. Tienen el talento, tienen el don, tienen todo eso. Pero al final se encuentran con una realidad, que hay un vacío. Y el vacío es porque sin Dios es imposible que el propósito se cumpla. Porque cada uno de los que estamos aquí hemos sido creados por Dios y tenemos un diseño único. Y dentro del diseño está en que Dios sea el centro de nuestras vidas. Quiero invitarte a que te pongas de pie por unos segundos. Yo quiero que oremos en este momento. Quiero que podamos estar dispuestos. No voy a invitar a nadie que pase al frente hoy, pero sí quiero invitarte que si Dios ha hablado a tu corazón pase al frente ante Dios. Que no te permita salir de este lugar sin tomar una decisión. Una decisión de salir de la pasividad. Una decisión de identificar qué fue lo que abrió la brecha para estar viviendo la ruina que quizás puedas estar viviendo hoy en algún aspecto de tu vida. Tomar la decisión de permitir que la gracia y la misericordia de Dios comience a obrar a través de tu vida.
Sansón, un joven extraordinario, con un propósito único, pero que él lo autosaboteó. Padre, en el nombre de Jesús, en ese momento te doy gracias por cada persona.